Buenas tardes a todos. Comenzamos en 2 minutitos. Ahora sí, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Gracias por estar aquí. Nosotros somos Núcleo Familiar, una asociación que por medio de la revista de Aventura Familiar, podcast en Spotify, redes sociales y Familiateca, fortalecemos matrimonios y familias en México, difundiendo contenido positivo siempre. Recordemos que cuando la familia está bien, la sociedad también lo está. Ya pueden consultar nuestra edición número 17 de Aventura Familiar, nuestra revista, ahora en versión digital y dentro de nuestra página web en formato PDF. Los invitamos a tomar sus celulares y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y también nos pueden agregar al número de WhatsApp para que puedan recibir contenido como reflexiones, artículos y los podcasts. Les queremos dar un enorme agradecimiento a nuestros patrocinadores, quienes hacen posible este panel. Sabemos que muchos de ellos nos están acompañando el día de hoy, así que muchas gracias por su gran apoyo y compromiso con la causa. Siéntanse con la libertad de escribir sus preguntas por medio del chat, ya que al finalizar la conferencia de Moni vamos a tener sesión de preguntas y respuestas y les recomendamos silenciar sus micrófonos para evitar cualquier tipo de interferencia. Y sin más preámbulo, queremos presentar y dar la bienvenida a Mónica Bulnes, psicóloga de Universidad Anáhuac, maestra en Ciencias de la Familia y con posgrados en Trastornos de la Personalidad y Neuropsicología del Adulto. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos, buenas noches, buenas tardes para los de México. Acá en Chile son las 9 de la noche, así que gracias por estar presente. Creo que este es un tema importante, un tema que de alguna manera nos toca a todas las familias, a veces porque los hijos han sufrido bullying, a veces porque el hijo hace bullying a otros compañeros o incluso hermanos y demás, o a veces porque lo han atestiguado. Entonces, todos han sido partícipes en esta problemática y creo que es bien importante formar en el tema a los hijos y las familias que estén enteradas de las diferentes problemáticas. Ahora me dispongo a compartir la pantalla para platicarles del tema. El bullying es un fenómeno que se espera que ocurra en algún momento de la vida de cualquier niño. Se me está acabando la luz.
perdonen el efecto de repente, pero a pesar de que es algo que es esperado, a pesar de que es algo que sucede, lo voy a determinar como normal, eh, no necesariamente debemos nada más dejar que ocurra sin dar formación. También, por ejemplo, son normales y esperadas los berrinches, las pataletas de los niños entre los 3 y los 5 años, pero de todas maneras hay que corregirlos y enseñarlos a expresar adecuadamente lo que sea el problema que provoca una pataleta. De la misma forma, el bullying es un síntoma y de diferentes temas y por eso hay que darle dirección a los hijos para que puedan manejarlo. Perdónenme un segundo, voy a apagar esta luz porque está fallando y va a causar más problemas que, ya, perdonen el pequeño percance técnico. Continúo. Entonces, ¿por qué no avanza mi presentación? Ahí está. Quiero hablar de cómo en general, a nivel estadístico, ocurren los diferentes tipos de bullying. Hablando de lo que hacen los niños y las niñas. Puede ser, desde luego, que una niña haga algo tipo lo que está en la columna de los niños o viceversa. Nada más estoy hablando lo que estadísticamente es más frecuente entre uno y otro. Ambos sexos, desde luego, molestan o pueden ser molestados. Aquí no hay diferencia. Los hombres, en general, molestan a niños y a niñas. Las niñas, en general, molestan a otras niñas. Es mayor lo que hacen bullying con sus pares del mismo sexo que con lo que hacen con los niños en general. Los hombres lo usan para hacerse de una reputación, para verse como los duros y demás. Las niñas lo usan para proteger su reputación. Los hombres lo hacen en su grupo de pertenencia y generalmente es cuando el grupo es numeroso. Las niñas es un grupo más pequeño y más íntimo. Los hombres a ese nivel, lo voy a decir muy básico, a nivel manada, el número hace cosas que les puede ayudar. En los hombres, en las mujeres, el grupo es de las amigas cercanas y eso lo defienden muchísimo. No sé qué está pasando aquí con mi computadora, perdón. Los hombres molestan abierta y físicamente. Las mujeres son más indirectas, más irónicas y menos físicas. Los hombres buscan mostrar superioridad física centrándose en el logro personal. Nuevamente quieren mostrarse como rudos, como los fuertes, como los líderes. Excluyen menos y son más directos, más confrontacionales. Las mujeres usan más la denigración verbal, el chisme malicioso para manejarse, manipular y proteger al grupo. En general, estas son las expresiones que hablan de las diferencias sexuales en cuanto a bullying. Los tipos de bullying que hay, porque hoy incluso en una pregunta que hice en las redes sociales, me decían, más que golpear y demás, lo excluyen y se burlan, y eso es bullying. Vamos a hablar de los diferentes tipos. Obviamente el físico, que como vimos estadísticamente suele ser más masculino. Desde luego hay mujeres que se agarran a golpes, pero golpear, patear, provocar tropiezos, pellizcar, empujar, dañar su propiedad, romper cosas, maltratarle el uniforme, cosas así, es el bullying físico. El verbal, como pueden ver la lista, apodos, insultos, garabatos en Chile es groserías, burlas, amenazas, comentarios homofóbicos o racistas, el abuso verbal. El pasivo o el encubierto, que tiende a ser más femenino, pero no es exclusivo, desde luego, es mentir, esparcir rumores, gestos y señas negativas o burlonas, bromas, imitaciones groseras, promover la exclusión de alguien. Esto es muy fuerte y se usa muchísimo, el promover la exclusión de alguien, y desde luego dañar la reputación o la aceptación social de alguien es algo que, sobre todo en el cyberbullying, en el bullying cibernético, se usa muchísimo. El cyberbullying es acosar con mensajes en el celular, hacer una página difamatoria en internet. Esto ya está estipulado como un delito muy serio. Los niños no lo saben y lo siguen haciendo, hacen una página, un perfil falso, pero ya hay manera obviamente de detectar de dónde se creó y pueden identificar al que lo hizo.
y es un delito importante. Por eso las conversaciones con los hijos al respecto son fundamentales. Y no permitir a alguien ser parte de una red social, ¿no? El sacarlo del grupo, en WhatsApp, el sacarla del grupo o hacer un subgrupito donde tú no se te permite la entrada, es una parte de lo que es el bullying. Tiene que haber un proceso sistemático de acoso o de daño hacia la otra persona. No es un mal día. El bullying no es de que hoy amanecí de mal humor y entonces me peleé con el compañero o la compañera en la escuela y la molesté o le pegué. No, es algo que es a través del tiempo, que tiene como una estrategia, que va ayudando a que el niño o la niña se sientan excluidos, maltratados y empiece a afectar voy a hablar de los efectos del bullying de todas maneras, pero hay una diferencia de poder. Puede ser por edad, el niño más grande molestando al más chico, el más fuerte al más débil, el de mayor número con el de menos número. El bullying generalmente ocurre cuando hay una diferencia de poder y se aplica. Los efectos del bullying, como les decía, es que baja la autoestima y la asertividad. Y esto ocurre sea el niño que lo sufre o sea el niño que lo hace. Aunque parece que me siento muy fuerte y soy popular, el niño, por investigaciones que se han hecho, se ha visto que daña el autoconcepto, la opinión que tengo de mí mismo, que finalmente daña la autoestima, que también me caigo por ser así como persona. Y baja la asertividad, el logro de objetivos, el desempeño académico en general. Como les digo, una mala autopercepción, el desempeño escolar, ya no les gusta ir al colegio y tienden a evadirlo. Esto le sucede más a los niños que sufren el bullying. Empiezan a tener síntomas psicosomáticos, tienen dificultad en sus relaciones personales para ser amigos y demás, se aíslan, hay mucha soledad, pueden llegar a tener pensamientos o intenciones suicidas. Ustedes han oído de casos en donde llega al suicidio. En los hombres es mucho más frecuente que sin avisar se suiciden. Es bien importante para el joven o la niña, el niño, perdón, el varón que está sufriendo bullying, tenerlo en observación, porque los niños no avisan, las niñas tienden a avisar más. Igual pueden llegar al suicidio, pero generalmente avisan, me quiero morir, se despiden entregando cosas significativas, dan más señales. Los niños generalmente no lo hacen, están muy retraídos, están muy solos y nada más se presenta desafortunadamente el suicidio en los casos en que ocurre. Hay altos niveles de ansiedad en ambos casos. Los agresores tienden después en la vida adulta a ser agresivos con su familia y criando a futuros agresores. O sea, perpetúa la problemática. Y también los agresores tienen mayor probabilidad de cometer un crimen violento. Hay veces que solo se vuelven vándalos, que destruyen propiedades y cosas así en una borrachera de adultos. Hay veces que se vuelven ya de verdad, o sea, cometen crímenes serios, se cometen, o se vuelven delincuentes importantes. ¿Qué pasa con los niños agresivos? Porque la conducta de un hijo, y eso lo digo con frecuencia, es un lenguaje. El sufrir bullying o hacer bullying es un síntoma. Ese no es el problema. Regañar al niño porque está haciendo bullying no funciona. No estás yendo a la raíz del problema. Decirle a tu hijo, al que está sufriendo de bullying, no te dejes, pégale, regrésale el golpe, dile que no lo haga, tampoco funciona porque no va a la raíz del problema. Entonces, analicemos un poco qué pasa con los niños que son agresivos. Lo primero es que tienen características de personalidad muy específicas. Son impulsivos, suelen tener poca paciencia, poca tolerancia, son enojones, son dominantes, se frustran fácilmente, muy baja tolerancia a la frustración. Les falta empatía, suelen mostrar cierta crueldad con mascotas, por ejemplo, con el hermanito chiquito. Tienen dificultad para seguir reglas y
controlarse, por eso la baja tolerancia a la frustración y la impulsividad. Tienen una opinión positiva de la violencia y de que así resuelven cosas y tienden a ser físicamente más fuertes que otros niños. Hay veces que esto no es regla. Y nuevamente más característico en los varones. Alguna vez trabajé con una familia de un pequeño que él hacía bullying, pero era un niño bajito y que se metía con los grandulones, no le importaba, tenía todas estas características menos la fortaleza física, pero todas las demás características eran lo suficientemente intensas como para amedrentar a muchos de los grandulones. Entonces, todo esto hay que empezar a observarlo en los hijos, porque si con esto, estas características de personalidad, se combina con rabia, algún tema que tienen ellos que les provoca enojo, ira, y tienen una necesidad de pertenencia, de tener un lugar en el grupo, de tener un rol, un papel importante en el grupo, y finalmente ser popular, destacar de alguna manera, estos son los ingredientes definitivamente para el bullying. Entonces, no es nada más de que el hijo le cayó mal ese niño, ni siquiera se trata de aquel que está molestando. Es una problemática personal. Y lo cambias de escuela y el niño va a seguir teniendo problemas. Y después va a la universidad y luego al trabajo y va a seguir teniendo problemas porque no se ha manejado la raíz del tema. ¿Cuáles son también factores de riesgo en la familia que pueden estar contribuyendo y que es válido y es necesario poner un espejo y empezar a vernos para ser preventivos y para poder desarrollar una estrategia educativa que pueda ir mejorando la cosa? Primero, se ha visto con los niños agresivos que puede ser, no es necesariamente regla, una falta de calidez e involucramiento de los padres, en donde hay una especie de negligencia afectiva de los padres. Hay poco involucramiento, entonces tú te arreglas solo, yo estoy de este lado y tú de este otro lado, ¿no? Padres demasiado permisivos, no hay límites. Falta de supervisión, como les digo, falta de involucramiento, disciplina también, nuevamente cuando hay bullying en la casa, cuando hay mucha dureza y mucho castigo físico, el niño tiene poco poder y poco control dentro de su casa, entonces lo desahoga donde puede. Y es muchas veces en la escuela. No me voy a poner a pelear con mi papá o con mi mamá, que son más fuertes o tienen más autoridad o control sobre mí, pero sí puedo contra el niñito o la niñita de mi escuela que me cae mal o lo veo débil y demás, ¿no? Entonces, eh, situaciones de bullying en casa, ay no, ya me fui déjenme, me regreso un poco porque quiero comentar algo importante. Eh, es bien importante que como padres seamos capaces de reconocer que te ha faltado algo en casa. Hay veces que es, por ejemplo, una opinión positiva con el bullying, porque he trabajado con papás que tienen una situación de bullying, dos padres de familia, dos pares de padres, en donde los padres del niño agresor ven positivamente que el niño esté actuando de esa manera. Dice, no, es que mi hijo tiene que defenderse y tiene que establecer su lugar y tiene que promover que se le respete, y están promoviendo esta situación de bullying muchas veces. El ser capaz de reconocer esto, o que soy muy duro o poco flexible o que me falta supervisión o que no pongo límites, es difícil para un padre de familia, para una madre de familia, pero es necesario cuando estoy viendo en mi hijo un patrón de conducta que le va a traer problemas a largo plazo. El también no solo enfocarme en el niño y mandarlo a terapia porque él tiene problemas, sino también voltear a verme a mí y decir, a ver, ¿cómo es mi estrategia educativa? ¿Qué puede estar influyendo para que él esté actuando de esta manera? Que sea una combinación de su personalidad más lo que estamos haciendo en casa, que haga esta receta explosiva. Ahora, ya tengo esta situación, ¿por dónde empiezo? Lo primero, y por eso ponía a esta mamá en posición de yoga, ¿no? Zen, es ojalá
tranquilizarte lo más posible. Eh, Muchas veces lo que queremos es empezar a regañar. Nos llaman de la escuela, que el niño está golpeando, o otra vez se metió en problemas, y es que ya me tienes harta, otra vez traes un reporte, ¿cómo es posible? Dame el celular, o no puedes salir, o no puedes ver la tele, o no tienes postre, y empezamos a regañar. Lo que provoca más resentimiento, lo que provoca más agresividad y por lo tanto más bullying. Entonces, lo primero es dar un paso atrás. Yo sé que lo que quieres es que pare la conducta y solucionarlo rápido, pero esto va a tomar tiempo. Tratar de respirar, dar un paso atrás y analizar la situación. Primero, ayudarle al agresor a reconocer que está enojado, que algo trae. Eso, nada más ese aspecto, ese pequeño índice, toma tiempo. Porque no estoy enojado, claro que no. Es que el otro, mamá, es que si vieras cómo es fulanito, la verdad es que tú también te desesperarías, mamá. Alguien le tiene que enseñar a este niño. Es que no fui yo, fue el que empezó y entonces, es bien complicado el aceptar la rabia y toma tiempo y conversaciones tranquilas en donde tal vez tú necesites hablar de tu propia experiencia, de tus enojos y cómo los expresas, etcétera, etcétera. Darle tiempo a tu hijo. Estás educando para el futuro, para la vida adulta, no solo para solucionar el momento. Entonces, primero es que él vea esa rabia. Todavía no sabemos por qué la tiene, pero por lo menos reconocer que existe, que algo lo enoja. Y hacer del bullying siempre en casa o fuera o en cualquier escenario algo inapropiado. No importa lo que haga el otro, tú no contestas así, tú no dices esto, tú no golpeas, tú no reaccionas. Con el hermanito, en casa es bien importante promoverlo, o en la escuela, o en la fiesta, o en donde sea. Siempre es inapropiado. Cuando oímos de casos de otras personas y en otras situaciones, lo comentamos en casa como algo inapropiado. Qué mal que ocurrió, tal vez se debió de haber hecho esto, eso no debe de reaccionarse, de manejarse así, para que se empiece a internalizar la norma de que ese tipo de soluciones te meten más problemas de lo que puede ayudarte a desahogar tu rabia. Después, ahora sí, identificar el motivo. Primero reconocer, ok, existe, sí estoy como de malas, sí me enojo rápido. Ahora es, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Puede ser, y aquí pongo las 4 razones que generalmente, puede ser una combinación de varias o alguna otra, pero son muchas veces las razones por las que un hijo se porta mal. Necesidad de atención, como les decía, cuando falta cercanía, cuando hay frialdad, falta de supervisión, cuando hay negligencia por parte de los papás permisivos, muchas veces hacen que los hijos se porten mal para ver si me haces caso, ¿no? Si no me vas a regañar por una mala calificación o porque llegué a las 3 de la mañana o porque llegué tomado o porque me fui sin permiso, lo que sea, empiezan a querer llamar la atención. Tal vez porque empecé a molestar al otro en la escuela y empezaron a hablarte y a traer reportes, así me hagas caso. Entonces puede ser atención, puede ser una lucha de poder, que en casa encuentre tantas reglas, tanto control, tanta supervisión, que trate de desahogar y tener poder en otro escenario. ¿Y dónde es? Pues con otros compañeritos. En mi casa no puedo respirar y es una necesidad humana tener poder, control sobre uno mismo. A los 2 años, un pequeñito empieza a decir no, es lo típico, ¿no? Que le aprende la palabra no. Y entonces le dices, métete a bañar, no, vente a comer, no, toma una paleta, no, y agarra la paleta, porque está practicando esta independencia. Es una necesidad humana y por lo tanto cuando somos muy inflexibles y tenemos demasiadas reglas, va a buscar dónde aplicar el poder. Y cuando hay esta lucha de poder puede ser una causa de que yo me frustre y me enoje y haga bullying. Desde luego puede ser, y suena muy fuerte, pero la venganza. Fíjate que mis papás se separaron y estoy muy enojada por eso.
entonces voy a provocar problemas. En ese momento el hijo no ve que se está afectando su propia vida, pero voy a castigar a mis papás con mi mal comportamiento, haciendo bullying, metiéndome en problemas. Y definitivamente también el sentirme incapaz, una sobreprotección en casa y demás, puede hacer que yo no me sienta, por ejemplo, muy bueno para la parte académica y entonces me sienta poderoso en la parte física y moleste. Poderosa en la parte manipuladora y haga bullying molestando a otra persona. Si yo no siento una fuerte autoestima, voy a provocar donde sentirme mejor conmigo misma, aunque sea de forma negativa. Entonces, identificar la raíz de esta rabia es parte de verdad ir al fondo del problema. Más que estar solucionando el por qué te estás peleando con esa niña, es de verdad hacer un viaje hacia el interior de tu hijo para aliviar lo que traiga adentro, porque te está diciendo con su bullying que es un niño o una niña en problemas. Y luego ayudarle a expresar adecuadamente. Como les digo, cuando un niño hace una pataleta a los 3 años, hace un berrinche, tú le tienes que enseñar a pedir las cosas adecuadamente, aunque no se las vayas a dar, pero tirarse al suelo y echar espuma por la boca no es una manera adecuada de hacer las cosas. Bueno, también tener mucha rabia, mucha frustración, muchas ganas de tener control y poder en tu vida, todo lo que es normal y sano sentir. Esto hay que decírselo al hijo, es normal y sano sentir ganas de tener todo esto, o de sentir rabia, o de enojarte con los papás porque pasó esto, o porque nos cambiamos de casa y tuviste que cambiarte de escuela y tú no querías, o porque falleció la abuelita que tú querías tanto y te enojó y te dio miedo y te... Tienes que ver la expresión, cómo vas a sacar esta rabia. ¿No? Aquí pongo algo que, sobre todo para los niños, las niñas más agresivas, las personas, incluso para los adultos más con problemas de rabia, el kickboxing es algo que realmente recomiendo mucho porque se ha visto que es un catalizador, una salida muy eficiente de la energía que provoca la rabia y demás, y es más sana que obviamente ir atacando, ir peleándote con media humanidad, con todos tus seres queridos o tus compañeros de trabajo o de escuela o lo que sea, ¿no? Hay que saber cómo expresar la rabia. Cuando el niño es muy pequeño, en alguna ocasión, por ejemplo, a unos papás le recomendaba y hicieron una caja de la rabia, ¿no? Para la niñita. Y tenía un cojín que podía golpear y aventar y patear. Y tenía un cuaderno en blanco con crayolas que podía rayonear para desahogar cuando se enojara muchísimo. Pero no podía pegarle a la hermanita o no podía ir al kinder y pelearse con medio mundo. Hay que enseñar cómo manejar las diferentes emociones y definitivamente desarrollar temas como empatía, el qué siente el otro, desde luego es algo que le va a ayudar para toda la vida. Muchas veces sirve el donar tu tiempo, y esto en familia es una actividad maravillosa, el que se vayan a hacer por los demás. Que sea menos afortunado que ustedes, ayuda a que el hijo o la hija desarrolle empatía. Y desde luego con tonterías como jugar juegos de mesa, ayuda a promover la adhesión a las reglas, eh, el esperar un turno, el enseñarle a un hijo, por ejemplo, una de las enseñanzas más difíciles que me pasó, mi hija tenía 14 años, creo, si no me equivoco, y estábamos en un lugar como aislado y quería no, que había otros adolescentes y adolescentes y había pocas familias. Y entonces no había ningún problema con que se quedara toda la noche despiertos todos los jóvenes, porque era novedad no dormir toda la noche y demás. Y me pidió permiso para no dormir toda la noche y estar como en la fiesta, con los papás medio supervisando así. Y le caí gordísima porque le dije que no.
pero mamá, no pasa nada, podemos hacerlo aquí porque es seguro y efectivamente no pasaba nada, pero para mí en ese momento se me presentó una oportunidad de enseñarle el que solo porque puedes hacer algo, no necesariamente se debe de hacer siempre. Porque por diferentes razones le eché un rollazo a la hija adormilador. Créanme que le caí muy gorda. Yo no sé si eventualmente me va a decir, ahora ya tiene 26 años, dudo que sea, no sé si se acuerde, le voy a preguntar, que diga qué razón tenía mi madre, cuánto me ha enseñado, pero vas formando ciertos valores, cierta adhesión a decir, ok, tengo que obedecer en este momento, aunque no esté de acuerdo, porque me quieren enseñar algo que no entiendo. Va ayudando en diferentes oportunidades que no tienen nada que ver con el bullying. Tú no estás hablando de bullying, tú no estás diciendo nada, le estás enseñando a seguir unos lineamientos. A veces cayéndole tu gordo, a veces en algo muy fácil y divertido como un juego de mesa, pero vas promoviendo en el hijo las carencias que tiene de habilidades, aptitudes y demás para poder manejar mejor sus impulsos y por lo tanto cómo maneja sus relaciones interpersonales. Y desde luego, así tengas 14 hijos, necesita atención positiva uno a uno. Para ahora que estamos en pandemias y cuarentenas y tenemos a los hijos 24/7 y que le das atención a uno y se viene el otro, es complicado, sí, pero bienvenido a ser padre de familia. Es mucho más difícil ser buen papá, ser buena mamá, que ser malo. Ser mal papá o mala mamá es facilísimo. Ponles una pantalla, no les hagas caso y el dar atención positiva, el reforzar lo que hacen bien, es muy importante, especialmente para los niños que son agresores. Necesitan saber que tienen a los papás cerca y que son este refuerzo y sobre todo esta aceptación de quién soy yo, no solo porque me puse un reporte negativo, sino porque como soy como persona, porque hicimos este proyecto juntos, pintamos la pared de mi cuarto, hicimos el regalo para la abuelita, entre lo que sea, pero que le ayude al niño a sentirse aceptado y a tener la cercanía del padre y la madre, que así sea adolescente y parece que no la quieren, de verdad la agradecen y hacen un cambio en la vida. Entonces, para el agresor, esto se vuelve fundamental en el manejo del bullying. Desde luego, para el agredido, pero también para el agresor, el tema del concepto de sí mismo y la autoestima es muy importante. Pocas veces nos tomamos el tiempo de ayudarle a identificar los sentimientos a los hijos. Saben que se sienten mal sin saber si es miedo, si es enojo, si es tristeza, sí que es. Entonces, ayudar a definir cómo se siente algo, ya sea para el niño agredido o para el agresor, es bien importante. Aquí les pongo dos ejemplos. Para los más pequeños, es decir, a ver, ¿qué sientes cuando te sacaste la mejor calificación en la prueba? ¿No? Pues alegría y empezar a identificar sentimientos positivos y de poder y de motivación y de fortaleza. ¿Qué sientes cuando metes un gol, no? Lo mismo. Ese tipo de tienes que tomar decisiones que te lleven a esos sentimientos. El sentirte alegre, que quieres compartirlo con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, el sentirte poderoso, sea el agresor o el agredido, tiene que saber cuál es hacia dónde dirigirse a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿no? Felicitar a uno y a otro por verdaderos logros. No nada más porque sí. Hay veces que al niño que le están haciendo bullying sentimos que lo debemos de fortalecer, entonces lo felicitamos por todo. Y los niños saben identificar cuando es una felicitación hueca, ¿no? Cuando viene la niñita que dibujó cualquier tontería y la mamá, ay, te quedó hermoso y lo pone en el refrigerador, la niñita sabe que pintó algo horrible, ¿no? No se trata de, no, esto está horrible y lo tiras a la basura, pero sí verdaderamente felicitar lo que consideras que fue algo positivo para el niño o la niña. Criticar, si el dibujito o lo que sea, constructivamente, con cariño cuando sea necesario
y fortalecer esto particular para ambos, pero particularmente para el agredido, es bien importante. ¿Cómo se fortalece el carácter del hijo? En tareas que nada tiene que ver con el bullying. Pongo al niño barriendo al pequeñuelo porque es, por ejemplo, ayudando en casa. Resulta que el niño, y creo que en alguna charla ya se los dije, que saca la basura, se siente capaz, se siente parte del equipo, siente que puede completar una tarea y eso fortalece. El niño que toma una decisión y siente lo mismo que cuando se saca la mejor calificación, entonces también se fortalece la autoestima. Y tú lo notas en su conducta. Nuevamente, su lenguaje va a ser su comportamiento. Entonces, haz tareas que tú veas que tu hijo se endereza. Esto es lo que sabes, que está sintiéndose fuerte y orgulloso de quién es y estás fortaleciendo su autoestima. Y desde luego, como les digo, además de ser un antidepresivo importante, eh, promover la solidaridad fortalece el carácter. Ayudar al otro, desde el hermanito chiquito a abrocharse los zapatos o con la tarea, o a los abuelos o al vecino viejito, o ir a una fundación o a un lugar a ayudar a los demás, definitivamente es una de las cosas que tanto agresor como agredido les ayuda a fortalecerse en positivo para disminuir las conductas de las cuales se aquejan, digamos, que están sufriendo. Algo que le pasa mucho al agredido es que no tiene tantas habilidades sociales. Y algo que se ha visto en la naturaleza es que nadie ataca a un grupo. Los depredadores ataca al que están solos. Si ustedes ven en los documentales de National Geographic y estos de animales en la selva, las leonas, los depredadores en general saben distinguir quién es el débil, quién es el pequeño, ¿no? El becerrito, la cría. ¿Quién está? Y tratan de apartarlo. Si se fijan en las estrategias que hacen para atrapar a la víctima, lo tratan de alejar. Fíjense cómo es parte del bullying, aislar al otro para que sea una víctima más fácil de atrapar. Entonces, el solitario, el aislado, el que van apartando, es la víctima más fácil de ataque. Estos niños emiten ciertas señales que son detectadas por el depredador. Con este yo puedo. A este no me va a acusar. Este no se va a defender. Créanme que cuando un agresor, un bully, se topa con un niño que se defiende, deja de molestarlo y busca otra víctima que se deje. Entonces, parte de la estrategia es aislarlo, separarlo para que esté solo y poderlo atacar. Entonces, una parte importante a promover para el niño que hacen bullying es que haya tribu, que tenga manada, que tenga básicamente amigos, porque la tribu le da seguridad en el grupo, desde luego es aceptación, pertenezco a un grupo y le dan respeto, tiene su lugar y por lo tanto generalmente se protegen unos a otros. Tener amigos es clave a la hora de evitar que un pequeño sufra bullying. Se ha visto que estos niños en investigaciones distintas están felices de ir al colegio a pesar de tener dificultades de aprendizaje, a pesar de tener problemas físicos, discapacidades determinadas o que haya conflictos familiares. Si un niño tiene una buena tribu, un buen grupo de amigos, va a ir contento al colegio a pesar de que sabe que está el niñito o los niñitos molestones, porque el grupo le da seguridad, le da cierta defensa, le da menos probabilidad de ser aislado para ser atacado por estos depredadores. ¿Qué hacer, por ejemplo, también en casa? Hacer recreaciones con respuestas rápidas. A ver, hijito, yo soy tú y tú eres el que te molesta. Dime qué te dice. Es una buena manera de saber cómo lo están molestando, qué tipo de agresiones hace y también de que él vea qué puede hacer y cómo contestar. Es bien importante, parte de fortalecer el carácter del hijo, que él primero, en las primeras fases de este bullying, él se haga cargo. Tú lo asesores. Tú ahí estás haciendo estas recreaciones, este role play, pero tú, ¿qué se te ocurre que puedes hacer? Es bien importante.
Cuando escala el bullying, tienes que intervenir tú. Ahorita voy a hablar más adelante qué hacer, por ejemplo, en la escuela al respecto. Pero las recreaciones rápidas te ayuda a tener información y desde luego a darle herramientas a tu hijo de defensa. Es importante desarrollar una red social también en familia, invitando a familias con hijos en casa, que haya mucha socialización. Es parte de lo que necesita este pequeño, es desarrollar mucha inteligencia emocional a base de desarrollar habilidades sociales. Saliendo a la plaza, que es el parque, pero lo tengo que decir en chileno y en mexicano, días de campo, promoviendo que tu hijo invite amigos, invitando a tu hijo y a sus amigos a algún plan en específico, ¿no? Fíjate que ya les compré palomitas, vamos a ver una película aquí en la casa, ayudándolo a que de verdad haga conexiones y forme una tribu. Al final se van a ir filtrando, se van a ir quedando los amigos que realmente hacen clic con él y en donde él se sienta parte del grupo respetado y demás. Que haya diversión familiar, juegos de mesa, como les decía, diferentes convivencias en donde el niño sienta que esta es la burbuja segura. El problema con las redes sociales ahora es que no hay esquina. Me voy a sonar como abuelita, pero en mis tiempos no había redes sociales, no había celulares. Entonces, si te molestaban en la escuela, tú llegabas a tu casa y por lo menos descansabas ese rato. Hasta volver a la escuela te volvían a molestar. Ahora no. Ahora 24/7 pueden estarte acosando porque hay redes sociales, ya te sacaron del grupo, ya te inventaron una cosa, te criticaron la publicación que tú hiciste, etcétera, etcétera. Y estas burbujas de seguridad, gracias a la diversión y la unión de la convivencia familiar, son un salvavidas para la salud mental de los niños que les hacen bullying. Es bien importante ante un escenario de bullying asegurar un ambiente seguro, perdón la redundancia, en el colegio. Ya cuando la cosa escala a niveles en donde ustedes tienen que intervenir, es importante juntar a todos los adultos alrededor de estos dos niños. Una reunión con profesores y los directivos también, el jefe de área, el coordinador escolar, el que sea, y después con el agresor y sus padres sobre las consecuencias de la conducta de la conducta del niño, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Es importante que este pequeño, el agresor, sepa que su conducta tiene consecuencias. Y desde luego es importante que el agredido sepa que el agresor tuvo consecuencias por su conducta. Digamos que el crimen no paga, que finalmente ahí debe de haber algún tipo de justicia. Y es como cuando acá, mis hijos eran pequeños hace bastantes años. Si el hermano molestaba a otro, si uno de los hermanos molestaba al otro, no solo tenían que pedir disculpas, sino tenían que hacerle un favor al hermano agredido. Y eso les costaba mucho trabajo. Pedir perdón, ya saben cómo son los hijos, era de sí, bueno, perdón, ¿no? Así como, ok. Pero hacer el favor, que era realmente reparar el daño hecho, les costaba trabajo. Entonces preferían a veces dejar de molestar al hermano con tal de ya no hacerle favores. Entonces, no estoy diciendo que tenga que el agresor en la escuela pagar tremendamente con algún tipo de castigo espantoso. Hay veces que hacer un acto de amabilidad es una tortura suficiente y realmente repara el daño de lo que ha hecho el agresor. Hay algunas estrategias que incrementan en la escuela la seguridad del niño agresivo, por ejemplo, minimizar el contacto del agresor y tu hijo, ¿no? Esquina contra esquina en el salón de clases, el incrementar el contacto de tu hijo con los niños con los que se lleva bien con su tribu, sentarlos juntos, por ejemplo, en el salón de clases, aumentar desde luego en la medida que el colegio pueda apoyarte en eso la supervisión adulta, especialmente en ambientes desestructurados, porque en el salón de clases es muy fácil que el profesor esté ahí medio checando qué está pasando, pero salen a recreo y hay mucho menos supervisión. Cuando el colegio, los directivos están alertados de una situación seria de bullying, tiene que haber algún tipo de acuerdo establecido entre los padres y el agresor y demás, de cómo asegurar que en estos ambientes desestructurados va a haber protección para el hijo. Eh, en, vivimos por unos años en Estados Unidos y había un programa muy lindo que se llamaba Big Brother.
el hermano grande, en donde se asignaba que los niños de grados mayores tenían asignado a un niñito de grado menor para apoyarlo en ayudarle en la escuela, en tareas, por ejemplo, o algo, pero también podía ser su persona de seguridad. Que si alguien te está molestando, tú le podías avisar a tu Big Brother, a tu niño de secundaria, del grado más alto escolar. Oye, me está molestando este. No para que este venga y golpee al otro, desde luego, pero para que sepa que había una persona de protección. El agresor suele irse para atrás cuando sabe que hay alguien que también lo va a defender. Entonces, la designación de una persona de seguridad ayuda. Y la educación de verdad a los compañeros sobre la conducta que promueve el bullying. Y muchas veces el no denunciar promueve el bullying o por lo menos lo perpetúa, permite que ocurra. Cuando se entrevista, de hecho, algún tipo de estudio en los colegios sobre este tema, todos los niños saben quién molesta a quién. Nadie dice nada. Y puede ser que ya que se alerta a los directivos y demás, esto llevaba meses. Entonces, educar a los hijos en la denuncia, en hablar de estos temas, ayuda también a detener el fenómeno. ¿Cuándo ir al psicólogo? ¿Cuándo sí es que ya sabes que mi hijo, el agresor o el agredido están mal y sí necesitamos ayuda? Bueno, lo primero siempre es empezar por casa con todas las estrategias que he mencionado hasta ahora. Eh, desde luego, si ves que tu hijo al ser agresor disfruta, lo ves disfrutar con la violencia y el sufrimiento, sí es necesario un especialista en ese momento. Cuando sientes que no tiene remordimiento, que no se arrepiente de lo que está hecho, que ves de lo que ha hecho, cuando ves que no siente ningún tipo de empatía, que no conecta con lo que pueda sentir el otro, es importante entonces acudir a un especialista. Con la víctima es cuando dolores de cabeza intensos, dolores estomacales, problemas digestivos intensos, hay que ir con un especialista cuando ya, y hay muchos casos en donde se rehúsa ir al colegio, cuando ya quiere venganza, cuando lo ves con odio, hablando de la escuela, del compañero, y habla de venganza, es importante. O cuando los padres ya no saben qué hacer. Con uno o con otro de los casos no saben cómo manejar la situación y necesitan orientación familiar. Es bien importante que no nada más manden al niño al colegio, al psicólogo. Es una terapia familiar. Es todos aprender a manejar esto, porque cuando mandamos al niño al psicólogo nada más, hay la percepción muchas veces de los niños de que yo estoy mal, algo estoy mal yo y tengo que ser yo el que me componga. Y muchas veces nada más es de dinámica y de estrategia entre todos. Cuando los papás empiezan a ir y luego llega el niño y también toma terapia y etcétera, etcétera, el niño siente que sí, es un tema de todos juntos aquí. Entonces, nuevamente mi autoestima o mi concepto, yo estoy mal, no ocurre con tanta intensidad porque es todos aprendiéndolo a hacer mejor, que es un mensaje más positivo y más constructivo para los hijos. El objetivo final es ayudar a la joven, al joven a transformarse en una persona que sí tenga poder, pero manejado con compasión, con confianza en ella o en él mismo, adquirida a través del éxito, pero desde luego superando los momentos difíciles, con dignidad porque tiene una vida valiosa y lo aplica en su día a día, y desde luego con fuerza que viene de resistir la tentación y aceptar nuevas libertades. Muchísimas gracias. Tengo en particular, les quiero contar el libro que se llama No más víctimas, que hablo sobre cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el abuso, en donde hablo de estos puntos que tenía yo acá. Y desde luego me pueden encontrar también en las redes sociales y en mi página preguntaleamónica.com. No me busquen como Mónica Bulnes porque no me van a encontrar. No tengo nada personal, pero en Pregúntale a Mónica en las diferentes redes sociales, ahí estoy a sus órdenes para lo que pueda necesitar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. Y antes de que te nos vayas, te quiero hacer algunas preguntas que estuvieron escribiendo en el chat. Aquí te van. Déjame las leo aquí. Ya las ordené. La número 1, ¿es malo
que mi niño de 2 años a veces me pegue en la cara? O sea, ¿como puede ser algún inicio de bullying? No, es nuevamente normal. Es un niñito que no sabe controlar impulsos, eso se tarda, el control, donde controlamos los impulsos y tomamos decisiones, es sobre todo gracias a la corteza frontal. Me voy a poner muy neuropsicológica, pero y esa, imagínense que se acaba de formar alrededor de los 21, 24 años. Entonces, es todo un proceso de control de impulsos, de medir consecuencias. Entonces, es normal, pero aunque sea normal, no es de pégame, hijito, porque es normal que a los 2 años me golpees. Hay que siempre corregir y distraer, o sea, decirle no, quitarle la mano que te está pegando, no y distraer. A esa edad solo es distraer, darle lo que sí pueda hacer. Es bien importante educar en el sí. Esto sí, nada más le dices no, y ahí le das algo donde pueda, ¿cómo se llama?, distraerse. Pero no quiere decir que es un futuro agresor, definitivamente, nada más es un pequeño de 2 años, afortunadamente. Perfecto, muchas gracias. La otra dice, si molestan a mi hijo o hija, ¿es bueno decirle que se defienda a la primera o hay que decirle que primero le diga un adulto y si lo o la vuelven a molestar, que se defienda? Mira, le puedes decir que le puede avisar a un adulto. Yo creo que es más fácil para los niños que les hacen bullying avisarle a un adulto que defenderse. Es bien frustrante para los papás de niños que les hacen bullying porque les puedes decir, te doy permiso de que le pegues. Si te pegan, pégale, pero pégale hasta más fuerte para que ya no te pegue. Y el niño no está en su perfil, en su personalidad. Pegar, no, no le sale. Tiene que llegar de verdad a pisar fondo este pequeño para que se pueda defender en un momento dado. Creo que es muy válido decir avisa. Es mucho más fácil para él avisar que sacar en sí mismo, por lo menos al inicio, la fuerza para defenderse. Entonces es buena idea el avisar, pero hay que trabajar muchísimo en la fortaleza de carácter para que eventualmente emita estas señales de conmigo no te metes, que el agresor va a acabar captando. Perfecto. Otra dice, hola, me separé en plena pandemia. Tengo 3 hijos, 9, 11 y 4. Las dos mayores niñitas y el menor hombre. Las dos mayores están teniendo ataques de rabia descontroladas y no sé muy bien a veces cómo manejarlas. Por favor, ayúdame con tips. Me preocupa que el menor vea este tipo de actitudes porque va a creer que es normal. Sí, yo creo que es parte del desahogo del enojo y la impotencia de la separación de los papás. O sea, ellas no pueden controlar las situaciones de los adultos. Ellas quisieran que tú te quedaras con su papá para siempre, no importa las circunstancias, y es frustrante y enoja. Es posible, o sea, podría ser, dependiendo de tu presupuesto, que una asesoría psicológica te ayude a ti en cómo manejarlo en casa, porque es todo un camino andado. Es un poco lo que hablaba de identificar la rabia. Valida sus sentimientos. Dile, entiendo que estás enojada. Tienes razón para estar enojada y asustada y frustrada y dime qué más sientes, hija. Pero esta expresión solo te hace daño a ti y muchas conversaciones y esto sí puedes hacer. Puedes estar enojada y tener cara de enojo, pero tienes que decir gracias y por favor, por ejemplo. O sea, darle los parámetros, los límites de comportamiento. Ver si con estas estrategias poco a poco puedes ayudarles a que saquen y puedan identificar todas las frustraciones y las emociones que están sintiendo y caminos más sanos de expresión. Ojalá yo sé que estamos en pandemia y es complicado, pero haz que se muevan más, que hagan ejercicio juntas viendo un video de YouTube o si no sé dónde vivas, si puedes ir a hacer ejercicio a algún lado, hazlo, porque el sacar también, quemar esta energía, además de dopaminas y endorfinas del bienestar, les va a ayudar muchísimo a calmar todas estas emociones que es normal y lógico que tengan. Eso es bien importante pasarles este mensaje. No está mal que se sientan así, está mal que lo expresen así. Eso es lo único. Y aplica la validación de emociones desde chiquitititos Siempre. hasta nosotros, ¿no? A nuestra edad, que nos validen la emoción nos hace sentir verdaderamente escuchados y atendidos. Y te Esto que calma un dices poco el sí, saber ok, entiendes cómo me siento, ya te calma un poco. Todavía no te solucionan el problema, pero sí.
como que dices, ah, ok, por lo menos agarra la onda de cómo estoy yo, ¿no? Entonces, sí, no importa la edad, ayuda muchísimo a validar los sentimientos definitivamente. Claro que sí. Aquí dice, en la familia de mi pareja es normal el burlarte de las demás personas, que si el cabezón, que si huele feo, que si el patón. Dice, mi bebé apenas tiene 5 meses. He comentado esto con mi pareja y mi preocupación es que mi niña vea esto bien o normal, pero él piensa que exagero. No sé cómo manejar la situación o poder manejarlo. Te tengo malas noticias, no vas a poder hacer mucho al respecto. O sea, te mentiría si te digo que con los años tú puedes hacer, o sea, definitivamente tú le puedes pasar a tu hijo eventualmente el mensaje de que una broma es cuando las dos personas se ríen. Cuando solo se ríe una sola de su chiste, entonces no es broma. Entonces el otro se sintió ofendido o burlado y demás. Le puedes pasar ese mensaje, pero de que va a tener la influencia de tu pareja y de que es posible que agarre ese estilo, va a poder ser. Hay cosas que no vas a poder evitar porque va a tomar lo bueno y lo malo, tanto tuyo como de él. Puedes tú pasar el mensaje positivo con la esperanza de que se agarre de ese lado, pero no hay garantías. Mucha suerte con eso. Contra familias que hacen carrilla, más o menos por Exactamente. ahí. Es complicado. Sí. Y la otra dice, ¿cómo le hago para sacar de la burbuja a mi niño de 2 años con síndrome de Down? Todo el tiempo estoy con él, pero me da miedo cuando crezca más y esté solo. Yo creo que es con temor a que se vayan a burlar de él o cómo poderlo involucrar, ¿no? Mira, es verdaderamente como cualquier hijo. Hay, tiene que tropezarse y rasparse la rodilla. Va a tener que salir y vivir diferentes experiencias, como cualquier niño. O sea, tú me oíste, no sé quién haya sido la pregunta, pero me oíste en esta charla. Cualquier niño se le van a burlar y la va a pasar mal. eh, tenga síndrome de Down o tenga orejas grandes o sea de otra nacionalidad o tenga otro color de piel, van a encontrar algo con qué molestar a alguien. Pero lo que fortalece no es mantenerlo protegido, al contrario, eso inutiliza, incapacita y debilita. El que viva. Y aquí estoy, y a ver cómo te enseño herramientas para las dificultades, lo vas a preparar mucho mejor para la vida. Yo entiendo, se arruga el corazón como madre, el que no me lo maltraten nunca, pero la forma, o sea, harás mejor tu trabajo si sueltas y con los ojos medio tapados lo dejas ir y aquí estás tú para asesorarlo, acompañarlo y de verdad ayudarlo a salir adelante. Es la mejor de las estrategias, te lo garantizo. Justo eso estaban preguntando, que si la sobreprotección los hace más susceptibles a ser víctimas o victimarios al niño o al Definitivamente. adolescente. Y dice, ¿cómo podemos moldear el lenguaje agresivo tanto a sí mismo como al otro a una forma más asertiva en los niños o adolescentes víctimas o victimarios? O sea, esto empieza, es que es mucho antes de la adolescencia. Yo sé que si el que le está preguntando ya está adolescente, nunca es tarde. Cuando oyes al hijo decir, ay, qué estúpido, es que me fue pésimo en la prueba. A ver, espérame, ¿cómo lo dices distinto, hijo? Dilo de otra manera, ¿no? El ayudar a cambiar el lenguaje les ayuda mucho a de verdad hablarse de otra forma y el cerebro reacciona de otra forma también. Entonces, desde muy pequeños, el no permitir un lenguaje despectivo ni para uno mismo, ni para el otro, ni para el hermanito. O sea, de verdad el decirle tonto parece leve. Ay, por Dios, qué tonto, no es nada. No hay que permitirlo, porque de verdad se va volviendo un estilo. Ni decirse a uno mismo, es que soy muy tonto, ¿cómo hice esto? No, a ver, dilo de otra manera, ¿qué puedes decir? Le ayudas al hijo a empezar a ser más amable con uno mismo, que cómo nos cuesta ser amables con uno, con nosotros mismos y desde luego con los demás. Pero se empieza desde chiquititos también. Ok, perfecto. Y ya la última, dice, ¿qué hacer al pasar los años y seguir con la misma conducta solitaria? ¿Algo en específico para fortalecer y crear ese grupo de amistades? Hay que distinguir si es una persona introvertida o es alguien solitario porque le hicieron bullying, porque los introvertidos
son más solitarios y más de casa y menos sociales, pero no quiere decir que son inseguros o que tienen un problema emocional por relaciones interpersonales. Es nada más su necesidad social es más reducida que la de un extrovertido. Entonces, si tu hijo más bien tiende a la introversión, déjalo. Él gradualmente va a ir encontrando que 2 amigos son suficientes y salir una vez al mes y a un grupo chico es más de lo que necesita, ¿no? Él poco a poco se puede ir aprendiendo a administrar. Esos son los introvertidos. Si es alguien que tiene problemas de soledad porque ha sido buleado, perdonen el término ¿cómo se diría? Cotidiano, pero entonces, promover, por ejemplo, eventos sociales en casa, tratar de promover amistades, más que el te invité a un amigo y obligarlo, o vete hoy te quiero afuera, vete a casa de tal, esa presión al contrario lo disminuye, pero que tú promueves sociabilización en casa con amigos y sus hijos y demás, puede promover un poco más las habilidades sociales de tu hijo de forma indirecta. Presionar porque salga o que invite es de verdad contraproducente, provoca lo opuesto a lo que estás buscando y no lo recomiendo definitivamente. Como una inseguridad de parte de los propios padres de familia al hijo, o sea, como sentir esa inseguridad, ¿no? Claro, y eso con las mejores intenciones, ¿eh? Los papás lo Claro. hacen de verdad con la mejor intención de que el hijo salga y socialice más, pero no ayuda. La presión de hoy te quiero, ¿a quién vas a invitar el viernes? De verdad le afecta mucho más al autoconcepto y además crea resentimiento con los padres de familia, crea más problemas de los que soluciona. Lo primero es analizar si es introvertido o no. Eso es bien importante para ver cuál es la estrategia. Perfecto. Moni, muchas gracias por esta conferencia que nos sirve a todos, desde los que tenemos niños chiquitos hasta los que estamos lidiando con adolescentes y como papás que necesitamos estas herramientas muy poderosas para, pues, no exagerar o saber manejarlo y estar tranquilos, saber escuchar, hacer que nuestros hijos se comuniquen con nosotros de una mejor manera. Así que nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Estás Gracias a usted. recibiendo muchos mensajes de mucho cariño, al ratito los lees. Y nada más decirles a todos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, que te sigan a ti en redes sociales, que tienes tu podcast de Pregúntale a Mónica, que está maravilloso y que tratas de todo tipo de temas. Y que Y que ahí me también, pueden hacer preguntas, ¿eh? sí, Que ahí, claro, si alguien se queda con dudas y no tiene costo, y ahí me pueden consultar que yo les respondo. aprovechen, muchísimas gracias y que también les vamos a hacer llegar un correo electrónico ahorita terminando para que puedan ver tus libros, o sea, los libros de nuestra autora expositora y también las recomendaciones que nos haces de películas sobre el tema de bullying. Gracias, sí. ¿Ok? Muchísimas gracias, que pasen bonita noche y nos seguimos en redes sociales. Hasta pronto. Bye, hasta pronto. Bye.